reduzco la velocidad ya, Chicos, pero va. Creo que es perfecto este señor, la zona 42, la vi clarito. Llegó en la trampa las 3, señores, plantaron muy bien, Sí. Vamos, pendejo, vamos, patria. Salieron las 3, y las 3 pegaron la zona 10, señor, la zona 42, la vi clarito, A ver cómo se toca puta. Péganse al juego, se están pegando en desfiles, pegaditos, no demasiado, pero pegados, ¿ok? Pepo, Raquel, ¿Qué chicas? a ver si hay alguna Alejandra del noroeste. ¡La patria, carajo! ¡Linda de verga! En el canal. La otra Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes, pues te enseñan de cantar. Su llanto está en los montes, su azul se tiñe el mar. Conocente por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido que la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia o de perdón? Ningún suelo más querido que la patria en la extensión. Viper 5, this is Viper 6. Go ahead and move into position. Rompe el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, el dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal. Limpio patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Voy para teología a Córdoba y como apostolado, Córdoba, ustedes saben, es un centro de ejército muy fuerte, ¿no? También está Fuerza Aérea y todo, pero ejército ahí tiene el Regimiento 14, tiene el Grupo Artillería 4, tiene la Compañía Policía Militar, tiene el Comando de Comunicaciones, tiene el RI2, Regimiento de Infantería 2 paracaidista, ¿no? Entonces había como 5.000 soldados. Y entonces como apostolado fui a darles los días jueves la clase de moral y religión que había en ese entonces, ¿no? Y bueno, acompañando a los soldados que iban para prepararse para los saltos y eso, también me prendí yo, ¿no? Así que me incorporaron a la compañía B del regimiento, cuyo jefe era el capitán, entonces capitán Mohamed Ali Zaineldin. Todo el mundo lo conoce como el turco, no sé por qué, ¿no? El turco, Mohamed Ali Zaineldin, ¿no? Y ahí nació nuestra amistad de varios años, hasta que
Después yo ya unos años me reintegré a la Patagonia, estuve por varios colegios con el asunto de la docencia y en 1982 estaba en Comodoro y Seineldin, con el grado ya de teniente coronel, era jefe del regimiento 25 de Colonia Sarmiento, que está a unos 180, 190 kilómetros de Comodoro. Entonces, cuando a él le dan la noticia de que él tiene que formar parte del equipo de recuperación, entonces me dice, con la dedocracia, usted me acompaña, ¿no? Porque me había visto actuar con él allá en saltos de combate, en saltos de escuela y también algunos ejercicios como recuperación éramos aquella época la recuperación por parte del ERP y esto que copaba cuarteles, ¿no? Entonces hacíamos todos esos ejercicios. Entonces el día 2 no pude viajar ahí porque justamente el séptimo sucesor de Don Bosco, que estaba en Comodoro Rivadavia, ya había llegado en la madrugada del día 2, ¿no? Entonces había que estar con el jefe, el mandamás, ¿no? Pero ya me dieron un poco la designación, entonces salí el día 3, ¿no? Desde el 3, así que fresquito nomás, todavía estaba húmedo la habitación donde tiraron la granada para copar el cuartel de los marines, de los Royal Marines allá en Modilgroup, y yo me alojé, compartimos el mismo cuarto con Seineldin, ahí en el cuartel, ¿no? Por poquito, porque después ese cuartel fue elegido como comando de todas las fuerzas de ahí terrestres, y nosotros nos fuimos de ahí a una escuelita que no estaba inaugurada, estaban hechos, y de la escuelita también tuvimos la suerte de que nos sacaron porque fue transformada en hospital. Así que para que no nos sacaran más, ya el lugar de residencia, nuestro hotel, fue el Pozo Sol, donde nos agarraba la noche, ahí pernoctaba, ¿no? Entonces ahí empecé toda la gira en Puerto Argentino, en sus alrededores, la península del aeropuerto, el Cabo San Felipe, con los de la Armada, el BIN 5 ahí en Sapperhill, después a Darwin, Green, y me movía, así mis medios de movilidad, y lo digo, son 3. Tenía un Jeep, el Mercedes-Benz, un Mercedes-Benz, tenía un helicóptero, un Augusta, para ir hasta Gran Malvinas, donde en Bahía Fox estaba el Regimiento 8 y la Compañía Ingeniero 9, y después tenía otro, el Dodge Patas, ¿no? Para subir los cerros, ¿no? Porque con el Jeep llegamos a cierto punto, después ahí había que subir para rezarle la misa allá, y también en esa altura y con la humedad y el fresquete, desde el momento del Padre Nuestro en la misa, mi posición era esta, porque tenía que poner los deditos en las axilas para dar calor, porque los tenía engarrotados y después la hostia no tenía sensibilidad, no la podía agarrar, ¿no? Pero sin embargo, ahí los soldados, cuando yo les decía, y muchachos, ¿cómo están? Bien, decían. ¿Pero cómo? Pareciera que estuvieran acá de turismo. Sí, padre, esto, dice, Río Grande es peor. Decían, Río Grande es peor. Así que estaban choche la vida de estar en esa altura con ese frío impresionante, ¿no? Bueno, así que fue un poco mi actividad.
Pero aquí está, yo me referí justamente a esto, porque la gente cuando dicen, cuéntenos algo de Malvinas, todos, como yo hice ahora, empezamos con la guerra en Malvinas. Y la guerra en Malvinas no fue planificada. Y la guerra en Malvinas tiene sentido si nosotros nos remontamos 500 años atrás, ¿no? Porque Malvinas es Argentina desde antes de su descubrimiento, ¿no? Desde antes de ser avistada en el 1520, ya era Argentina. ¿Por qué? Porque vuelto a España, Cristóbal Colón, después del 1492, los reyes católicos le piden a la que era autoridad mundial en ese entonces, el Papa, le piden la autoridad, el poder, el dominio de esas tierras descubiertas. Y el Papa, justamente Alejandro VI, escribe una bula, así los documentos papales se llaman así, la bula interchetara, por la que le concede a España todas las tierras descubiertas y a descubrir desde 200 millas de las Islas Azores, que eran de Portugal, hacia el oeste. Entonces, con esa determinación, Malvinas entra ahí. O sea, ya el río La Plata, el estrecho Magallanes, Malvinas, no conocidos, no descubiertos todavía, ya eran propiedad de España. Y nosotros, entonces, después de eso, cuando nos emancipamos, como herencia de España, hemos recibido todos esos territorios que eran del virreinato del río La Plata, ¿no? Entonces voy a hacer hincapié un poquito en esto, en este factor espiritual, este papel de la Iglesia, ¿no?, que no se tiene en cuenta cuando hablamos de soberanía. La Iglesia ha ayudado a hacer soberanía, a reafirmar la soberanía. Primero, ya le digo, por la firma del Papa con la bula esa que fue ratificada políticamente con el Tratado de Tordesillas en el año siguiente, 1494, ¿no? Luego, 1520, la primera misa que se hace en el territorio ya argentino, hoy argentino, en San Julián, el 1 de abril de 1520 se reza la primer misa. Después esa misma expedición es la que a posteriori descubre Malvinas, ¿no? Y luego la Iglesia, con jurisdicción desde Buenos Aires, envía todos los capellanes de la Armada, los franciscanos mercedarios, los dominicos, los irlandeses, ¿no?, desde el 1767, ¿no?, en adelante, ininterrumpidamente, desde Buenos Aires se envían los capellanes, los misioneros, a las Islas Malvinas. En el 16 de abril del 1888, año de la muerte de Don Bosco no se enteró todo de ahí, pero sí era: vayan a la Patagonia, y toda la Patagonia, ese era el mandato. Pero en el 1888 los salesianos con Monseñor Fagnano, José Fagnano, llegan a Malvinas. Ahí se hacen cargo de la parroquia y establecen un colegio salesiano y, por supuesto, por los habitantes bilingüe, o sea, que hablaban inglés y castellano, ¿no? Ahí el padre Migone está por 35 años, aunque el primer párroco fue el padre O'Grady y el padre Tiamont, que eran de origen irlandés,
como poseían muy bien el idioma, los salesianos los mandaron a estos dos con Fagnano a las islas, ¿no? Así que después, desde el 1888 hasta 1952, las Malvinas son atendidas por la Congregación Salesiana, ¿no? En el 52 se crea por parte del Vaticano una prefectura apostólica, cuyo vicario apostólico no es ni argentino ni inglés, para evitar esos roces, ¿no?, diplomáticos, políticos. Así que se hace cargo ahí la prefectura apostólica, entonces los salesianos regresan al continente, dejan Malvinas. Y en el 82 caigo yo y voy a aquella casa y a aquel colegio como para asumir un poco la propiedad, ¿no?, de esto, y también de acuerdo a las costumbres salesianas, empezar las crónicas todos los días, la crónica de la casa, y de ahí sale el primer libro, que es Dios en las trincheras, que es la crónica, es el día a día. Aquel libro fue escrito en Malvinas durante la guerra, hora por hora, día por día, ¿no? Este otro es el trabajo de 30 años de investigación, como se ha dicho, ¿no? Hay un poco de diferencia. Algo interesante es esto, ¿no? Hemos dicho entonces que Malvinas no es solo la guerra. La guerra se hizo a posteriori para defender la nueva usurpación que Inglaterra decretó mediante la primer ministro Margaret Thatcher. La primera usurpación fue en el 1833, desde allí ellos la poseían, y así como ustedes conocen la ley veintenal, la más conocida, ¿no? Si uno ocupa, les entra en el fondo de la casa y ustedes no le dicen nada, ¿no? A los 20 años, si no dicen, ellos por ley veintenal ya se apropian, ya son dueños, ¿no? Bueno, la ley veintenal es así para las cosas domésticas. La ley internacional dice que caducan los reclamos a los 150 años. Entonces, 3 de enero de 1833 a 3 de enero de 1983 se cumplían los 50 años. Si no se hacía algo, ¿no?, para reclamar realmente, y diplomáticamente ya había fracasado varias veces, y Inglaterra nunca se sienta a la mesa de la negociación porque no tiene nada que negociar. ¿Qué derechos tienen ellos? Malvinas ahora en este momento está en poder de los británicos en razón de la fuerza, no por la fuerza de la razón. Eso tiene que quedar claro. Es la fuerza la que domina y posee, pero no es la razón, porque para la razón, fíjense, tan solo si nosotros nos hiciera caso las Naciones Unidas, tan solo con este documento, ya Malvinas es Argentina. Es una carta náutica. Y esta carta náutica, que es la que ustedes ven ahí, ¿no?, ¿qué tiene? Son las profundidades, la plataforma submarina. Y nosotros, las leyes internacionales dicen que el subsuelo, la plataforma hasta 200 metros de profundidad, se considera costa sumergida.
¿no? O sea, es continuación del continente que se sumerge y sale a la otra costa en el caso de los lagos, ¿no? Y ahí emerge de vuelta en Malvinas, ¿no? Si hipotéticamente, soñando así, hubiera una marea súper extraordinaria, una bajamar, ¿no? De 100 y pico de metros de profundidad, que no llega a 200, a 180 metros, nosotros podríamos ir caminando a Malvinas. Ahí lo tienen. La línea roja esa que yo puse es uniendo las crestas de esa baja cordillera que hay ahí submarina, ¿no? Miren cómo arranca aquí cerca de Río Gallego, allá, ¿no? 13 metros, 78, 95, 70, 123, 128, 190, lo más hondo, 143 y 20, y llegamos a Malvinas. Ninguna llega a 200 de profundidad. Por lo tanto, de acuerdo a leyes internacionales, esa plataforma nos une a Malvinas. Malvinas está unida al continente. Después hay otras formas, como la otra ley de proximidad, ¿no? De la isla de los estados no hay 400 kilómetros. Por proximidad, está ahí. Ellos la tienen a 14.000 kilómetros. Por herencia, como dijimos, por la emancipación de España. O sea que todos los derechos, todas las leyes están de parte de Argentina. Inglaterra, ¿qué tiene para presentar? Lo hizo por la fuerza expulsando al gaucho Rivero, por aquella goleta Clio, ¿no? Y ahora últimamente, no solamente con sus barcos, sino con toda la Task Force, es decir, toda la OTAN. Se vino con 120 barcos, más submarinos nucleares, más con el apoyo de Estados Unidos, que le dio el satélite, que ustedes hoy día eso ya lo saben, ¿no? Con el satélite hasta ustedes pueden ver la puerta de la casa de cada uno. Y si tiene un nombre, ahí se lee hasta el nombre, ¿no? Con el Google Gear o algo así. Bueno, le dio los misiles Sidewinder, esos de onda calor, ¿no? O sea, la asistió permanentemente, traicionando el acuerdo que la misma Estados Unidos había hecho con los americanos mediante el TIAR. ¿Qué era el TIAR? Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no? O sea, cualquier nación de Sudamérica, de América, que fuera invadida por otra nación, todos tenían que ser causa común, ¿no? Esto lo firmó Estados Unidos. Pero cuando las papas queman, ahí en el momento, se fue con Inglaterra, con la OTAN, y nos abandonó a nosotros. También obligó, por ser parte de la OTAN, a Francia, que nos cortó el suministro de aviones Super Étendard que habían sido comprados, de los 20 mandó 2, y también la misión de los Exocet, que también de todos los que nos mandó 5. ¿No? Nosotros tuvimos otros más por la ayuda de Perú. Perú nos dio los suyos, ¿no? Nos los regaló. Entonces tuvimos 10 Exocet. Bien, entonces, razones por las cuales entonces nosotros fuimos a recuperar Malvinas. Recuperar, no invadir, como es algunos ponen por ahí. Nosotros no podemos invadir nuestro propio suelo, nuestra propia casa, ¿no? Nosotros fuimos a recuperar. Y eso se hizo con la operación que se llamó Rosario, ¿no? Operación Rosario. Esa operación, que se quiere ignorar la historia, hay algo que
Esta mañana, con el recibimiento que tuve acá en el colegio de los chicos, y me encantó esto, un sobrecito con muchas cartitas adentro, pero decía: en nombre de los sanjuaninos, le agradecemos haber sido instrumento de Dios para nuestros hermanos que nos representaron en Malvinas. Miren qué acertado. Todo el pueblo estaba en Malvinas. Todo. Así que no era una operación solamente militar, fue cívico-militar. Y si no, vean ustedes las fotos antiguas de la Plaza de Mayo, ¿no? Y después del día 10 de mayo, cuando ya Galtieri dijo aquella famosa frase: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, ¿no? Pero alentado por todo ese pueblo que reconocía nuestros derechos. Y hay fotografías que dicen muy claro, ¿no? Malvinas sí, dictadura no. Estaba en el aire, ¿no? O sea, diferenciando, ¿no? Malvinas no se hizo para apoyar a Galtieri. Malvinas se recuperó antes de que vencieran los 150 años, unos meses, para no perder el derecho de reclamar. Y el gran logro de Malvinas, aunque la batalla la hayamos perdido, nosotros ganamos otros 150 años para negociar. Dios quiera que sea antes, ¿no? Pero si no, tenemos otros 150 años. ¿Por qué? Porque no dejamos vencer, caducar el derecho soberano de nuestras islas. Porque nosotros no pedimos, no reclamamos la soberanía, nunca dudamos de la soberanía, por todos estos derechos que dije, ¿no? Nosotros estamos reclamando la posesión, el ejercicio de la soberanía sobre las islas y sus mares adyacentes, ¿no? Así que esto. Y de ahí qué tristeza que se difunda en el país. Esto es un video, Historia Argentina del siglo XX. Historia Argentina. ¿Ustedes saben lo que dice esta historia argentina? Está aquí a mis ojos, ¿no? Pero yo lo transcribí. Miren lo que dice acá en este. Dice: el 30 de marzo de 1982, una movilización de la Confederación General del Trabajo puso en jaque a la dictadura. Era la primera vez que miles de argentinos enfrentaban al régimen militar exigiendo paz, pan y trabajo. La Policía Federal y los grupos parapoliciales reprimieron en los alrededores de la Plaza de Mayo, pero a diferencia de otras oportunidades, los manifestantes replicaron con adoquines y baldosas que encontraban a su paso. Esta respuesta popular no pasó desapercibida al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, que en esta época ya ocupaba el poder tras suceder al general Roberto Viola. Entonces Galtieri convocó a su Estado Mayor y decidió fugar hacia adelante y ordenó recuperar las Islas Malvinas. Y un día más tarde, el 2 de abril de 1982, miles de argentinos se encontraron frente a la Casa Rosada para festejar una acción militar basada en un imprescriptible derecho soberano. Paremos acá, ¿no? Porque veamos la lógica de esto. El día 30 se hace esa revuelta, esa movilización. El día 1 convoca a su Estado Mayor y ordena la recuperación de las islas. Y el día 2 de abril, a las 6 de la mañana, se hace el desembarco en las Islas Malvinas. ¿Tiene lógica histórica real? Hay 3.000 kilómetros de distancia entre Capital Federal y las Malvinas.
Y un buque va a 28 nudos o algo así, o sea, va como una bicicleta en el mar a esa velocidad. No le alcanzan 24 horas para llegar allá. Tiene que estar por lo menos 3 días. Entonces, si el primero ordena, ¿y cuánto carga del combustible? ¿Cuánto la parte de comida? ¿Cuánto de munición? ¿Y cuántos soldados convoca para subirlo? Todo eso se hace así por una sola orden, en 2 horas, en 10 horas. Estas mentiras son las que empezaron a hacer y han creado la desmalvinización y quieren ser historia argentina. Por eso yo me presto con mucho gusto como testigo de aquellas cosas a decirles: no creamos en estas mentiras que nos quieren poner. Investiguemos. Tampoco me crean a mí, investiguen. Porque tienen 22.000 testigos, 14.000 soldados en la isla, más 5.000 y pico más en el agua, en los barcos, más todos los de Fuerza Aérea, más las fuerzas de Gendarmería y de Prefectura. Pregúntenle, acá tenemos veteranos. Alguno estuvo en el Cabo San Antonio o allá, mirá, muy bien. Entonces, a ver, contale, ¿qué día salieron ustedes de Puerto Belgrano? Nosotros marcamos el 26 de marzo, dentro de lo que fue el Batallón de Infantería Marina, nos organizamos el día 27, estábamos en navegación y en el martes nos enteramos que íbamos a Malvinas el 1 de abril. ¿No? El 27 ya estaban cargando todo para zarpar y el 28 sale el Cabo San Antonio, la misilística Santísima Trinidad, el Irizar, ¿no? Y al día siguiente sale el submarino Santa Fe para alcanzarlo, que después llega hasta las Yorlas, ¿no? Bueno, ahí está. Testigos vivientes. Entonces Malvinas no se hizo el día 1 como represalia o en contestación a la manifestación del 30. Ya 3 días antes estaban ya cargando los buques y zarpando el 28. ¿No? Entonces, esta historia es una historieta, son de las historias, no es historia, son historias, ¿no? Ideológicas, intencionadas. Esto, entonces, nada. Gracias a esto y a esa tormenta que las agarró por allí, a mitad de mar, el segundo día, fue que nosotros hoy tenemos el nombre de Operación Rosario. Porque el mar se embraveció tanto, las olas cubrían el buque, la cubierta del San Antonio por arriba, rolaban tanto las naves que hasta a una se les rompió la eslinga que sostenía a un helicóptero. Al desplazarse se rompe la pala del helicóptero y bueno, peso muerto y ya no se podía utilizar, lo tiran al mar, ¿no? Y ahí estaban luchando, vomitando peor que yo después allá arriba en el puente comando ¿no? Con el Irizar, ¿no? Todo una tragedia. Con ese estado no se podía ir a desembarcar. Así que ahí viene esta propuesta de Saint-Helena que dice, abuse al comandante, le dice, ¿tiene nombre este operativo? No fue bautizado como se decía también Operación Azul, ¿no? Cuando salió de allá, ¿no? Sí, la operación era azul. Azul. Cuando salen de Puerto Belgrano salen como Operación Azul, ¿no? Después jocosamente se le quiso llamar Operación Carlos, porque eran 3 los Carlos ahí, Carlos Busse, Carlos creo García también, el general.
y otros. Pero bueno, eso era en el ruedo amigos. Pero Zaineldin dice, tenemos que invocar a la Virgen, que ya los criollos con Liniers invocaron para poder sacar a los británicos, a los ingleses, en las invasiones inglesas de 1806 y 7. La Virgen del Rosario, que después se llamó Virgen del Rosario de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, ¿no? Dice, tenemos que invocar a la Virgen. Claro, Virgen del Rosario de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires es muy largo para un operativo. Entonces se aprobó como Operación Rosario. Bueno, se aceptó eso, darle el nombre al operativo, se reza el rosario en agradecimiento y eso, y ahí el mar cambia enseguida su furia. Entonces las naves empiezan a querer recuperar el tiempo porque el día 1, el día D de desembarco, tampoco no era el 2, era el 1. Era el 1. Y llegan allá ya en el anochecer, muy avanzada, cerca de la medianoche. Por la oscuridad y el terreno desconocido de eso, se esperan allí un poco para allá. Los primeros que desembarcan, los del submarino, aquel negrito que está abajo, ese es el submarino Santa Fe, y desembarcan los buzos tácticos en el Cabo San Felipe, ¿no? Ahí ponen pie en tierra a las 3 de la mañana, ¿no? Del 2. Por eso después, y el resto baja hasta las 6 de la mañana. Ustedes bajaron a... Los primeros que bajan son los San Fin de las 9 de la noche, en la laguna, y los buzos tácticos marcan a la infantería marina en el Golfo. Sí, todo eso porque era ver la luz del faro si servía o no. Entonces, ahí en el faro, esto me interesa, ¿por qué? Porque en el faro, una vez reconocido todo y cuando se despeja la pista del aeropuerto, entonces se iza una bandera en el faro para indicar a los aviones que ya estaban con la gente ahí girando que ya podían aterrizar, ¿no? Y esa banderita del faro la banderita es esta es la primera. Estos flecos están siendo del viento, de la altura, bueno, y esta flamea, y ahí le dio entonces la contraseña a los aviones para que pudieran aterrizar, ¿no? Así que esta es una bandera para mí muy significativa, creo que para todos los argentinos, porque aunque algunos me la rotularon de segunda categoría, ¿no? Como si hubiera banderas de primera y segunda, de segunda categoría porque no tiene sol, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta que le damos a los jovencitos? ¿No? ¿Y por qué no tiene sol? Porque el sol a la bandera nacional se la puso recién Menem. Esta era la bandera nacional. Entonces, Malvinas, la bandera nacional, fue esta, ¿no? Y de primera categoría, la nacional. La bandera con sol es la bandera de guerra, la bandera de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero la nacional no tenía sol. Así que esta es la primera, la vamos a dejar acá. Y así es como entonces ya se desembarcan los aviones y se toma posesión. Entonces,
lo primero que yo hice, como decía ahí, es ir a la iglesia St. Mary, Santa María, Stella Maris, hecha por los padres salesianos. Esta misma, que es la actual, fue hecha en el 1899, ¿no?, por los padres Ogradillo y Diamont, ¿no? Entonces yo me presento al obispo británico que estaba ahí, Monseñor Spragon. Me presento como salesiano, el salesiano número 22, como párroco de todo el archipiélago. Y bueno, recorro la casa y comienzo entonces en la noche, todas las noches, a escribir mis memorias, todo lo que había acontecido en ese día, desde la temperatura, desde la nubosidad, desde la contienda, con los derribes de aviones tanto nuestros como de los otros, con la expresión tal cual, ¿no? Si por ahí uno dice, che, y esas expresiones son de un cura, de un capellán, y tienen que entenderlas en el estado de ánimo que teníamos nosotros ahí. El libro ese no fue retocado, es tal cual el original, que yo lo guardo celosamente, ¿no? Entonces, desde ahí. Por lo tanto, la edición de ese libro, ahí están los dos, El Dios en las trincheras y 649. El Dios en las trincheras me costó solamente un mes, que era tipear, pasar a limpio en Word, como ahora en las computadoras, toda la libreta y pegarle las fotos, fotocopiar las fotos, digitalizarlas para la impresión. Mientras que este otro, Dios en acá los 649, fue el trabajo de 30 años, ¿no? Ahora conocen el otro. El de acá es Oscar Silva, San Juanino, el sapo. y allá soy yo, el Vicente Martínez, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención un cierto parecido, ¿no? Se ve que, bueno, de noche los gastos son todos pardos, ¿no? Tal vez así, mirando, nos podemos parecer, pero claro, los dos con casco, los dos con el barbijo, los dos con el paracaídas, a punto de saltar, ¿no? Entonces, y agregué esa diapositiva a esto como un homenaje al sapo, que también tiene su página. Les leo nada más un párrafo. Nació en el hogar de don Oscar Augusto Silva Rufino y de doña Teresa Aida Rojo Molina el 16 de junio de 1956 en San Juan. Era el tercero de 5 hermanos. Su último domicilio registrado estuvo en la avenida 25 de Mayo 244, San Juan, provincia. Realizó sus estudios en la Escuela Normal Sarmiento. Secundando su vocación a la vida militar, ingresó al Liceo Militar Espejo en Mendoza. Egresó como subteniente de reserva en diciembre de 1973. Luego de probar suerte en la Escuela Naval hasta 4º año y de realizar un año en la Facultad de Ingeniería, finalmente ingresó en el Colegio Militar de la Nación. Egresó como subteniente de infantería con la promoción 112 a fines de 1981. Después están los detalles de la familia y eso. Pero acá sí que dicen el primer amor, ¿no? Qué cosas, ¿no?, de la providencia, el destino, que él comenzó su carrera militar en la Armada. Después pasó a Ejército. Y cuando en Malvinas se le ordenó replegarse, él replegándose para Puerto Argentino,
encuentra al BIN 5, la Marina, y dice, me prendo con ellos. Y se puso bajo las órdenes del capitán Robacio y peleó con ellos hasta morir con 2 de sus soldados que llevaba, ¿no? Él, en lugar de decir, ya cumplí, y en esto hoy le decía a los chicos, para ser héroe no hay solamente que haber cumplido el deber. Hay que tener el deber y un plus, que eso es lo que lo hace héroe, porque lo hace como yo, ¿no? Yo por ley nacional soy héroe, me lo pone hasta en el DNI, ahora te pone, ¿no? Héroe de la Guerra Madrina. Pero no, yo fui a hacer mi oficio, el que hacía también en mi parroquia, ¿no? Yo más allá de eso, no sé. Si se quiere, puede ser, porque yo me doy por bien ido a Malvinas a haber participado, porque si esta banderita está acá y no cayó en manos de los ingleses, ya me doy por satisfecho. Si la bandera del Regimiento 4 de Corrientes, Montecasero, que tiene en su moño las condecoraciones del sitio Montevideo, Tupiza, Humaitá, Tuyutí, Juncal, Uruguayana, Estero Bellaco, ¿no? Toda esa, una bandera tan histórica, también hubiera caído en manos de estos. Eso no me lo perdoné y eso fue lo que me llevó, porque cuando la noche del 14 de junio me la entregan, pero yo no sabía que era, me entregan un bolso, me dicen, padre, llévele este bolso al soldado González que va herido al continente. No se animaron a decirle, padre, tome esto y sáquelo usted, ¿no? Y se fueron, ¿no? Y yo busco soldado González, no había ninguno entre los soldados, ¿no? Y cuando voy a embarcar ahí había 3.000 soldados ya así siendo requisados. Entonces digo, ¿esto qué será? ¿No? Si es turba, si una cosa, bueno, no vale la pena, lo tiro. Pero digo, antes voy a romper el paquete para ver. Rompo el paquete y me encuentro justo con esas letras bordadas en oro, Regimiento de Infantería 4. Wow. Entonces, ahí me salió también el primer amor, 4º grado, la promesa a la bandera. Y aquel versito que nos enseñó la seño de 4º. La bandera argentina jamás ha sido atada al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. Entonces dije, ¿y ahora va a caer en manos de los vencedores de la tierra y de mis manos? No, acá me juego yo, no. Entonces ahí rajemos para escondernos, para tramar cómo salvarla, cómo traerla sin que me requisen, sin caer prisionero, para poder sacarla, ¿no? Así que, bueno, si se quiere entonces por eso, sí puedo aceptar eso de héroe, porque ese es un plus que ya como cura, solamente como cura ya no me correspondía, ¿no? Pero, bueno, por eso el ciudadano, el héroe es aquel que cumple su propio deber y un poco de un plus que es lo que lo hace. Y un cura va a la guerra, ¿y por qué va a la guerra? En principio yo no fui a la guerra. La guerra nos la provocaron y tuvimos que hacerla, ¿no? Pero yo fui a acompañar, como va la Iglesia siempre, que acompaña a todo hombre en todas las circunstancias de la vida. Nace un niño y la Iglesia se alegra y lo bautiza y está con él y se festeja. Crece y le da la comunión, va, le hace la confirmación, se enferma, le da la unción, se muere, le da el responso, ¿no? La Iglesia está siempre con todo hombre y en todas las circunstancias de la vida. Si el hombre le toca ir a la guerra, el sacerdote tiene que acompañarlo también en ese y no dejarla ahí, porque en las buenas todo el mundo está buena, ¿no? En las malas también hay que estar, ¿no? Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en el pueblo. Todos los fieles se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero de los otros nadie se atrevía a unirse, aunque el pueblo lo estimaba mucho. Con esto, el número de los hombres y mujeres que creían en el Señor aumentaba cada vez más, tanto así que se acababan los enfermos a la calle en cama y en camilla, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudía mucha gente aún a las ciudades vecinas de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus malos. Todos quedaban sanos. Hermano, es palabra de Dios. También yo me cuestiono, me pregunto dentro de mi ignorancia, no soy profesional, no soy militar, no tengo escuela de Fuerza Armada militar, pero yo digo, el 2 se tomaron la recuperación de Malvinas, el 3 las Georgias, el 4 sale la movida al mundo, la noticia. El 5 sale la señora Margaret Thatcher con que vamos a defender, a volver a desalojar a los argentinos, ¿no? Y el 6 sale 120 barcos, ¿no? Con miles y miles y miles de soldados y después munición y todo, submarino y todo, para 3 meses de campaña. ¿Todo eso se puede también en 48 horas? No. Entonces ellos la tenían preparada. Y ellos, por eso, ahí es cuando, bueno, nos dicen esto y nosotros ya teníamos ahí, en lugar de la mesa de negociación, y bueno, vamos a defender lo nuestro. Entonces ahí vino a prepararse, a improvisar la segunda etapa que no estaba planificada. La guerra no fue planificada. Ni se llevaron todos los suministros necesarios, ni se llevaron a veces cocinas de campaña. No, hubo una improvisación, porque no fuimos para la guerra. La guerra se dio en respuesta a ese que nos mojaron la oreja diciendo, no, los vamos a desalojar, y se nos vienen con 120 barcos, ¿no? Sin embargo, bueno, no fue como no fue, pero pusimos todo lo que había que poner ahí y claro, no, Argentina sola, rechazando la ayuda de Rusia y otras naciones que nos quisieron ayudar, ¿no? Y bueno, frente a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia, la OTAN y Chile, o sea, el señor Pinochet por la espalda, y a menos no se pudo hacer otra cosa que el final que nosotros tuvimos, que es lo más cuerdo, ¿no? Lo más cuerdo. El vicariato castrense fue creado por San Martín. San Martín, cuando hace el paso de los Andes y el ejército acá en Mendoza, justamente, le pide al arzobispo un sacerdote que no fuera el párroco, que tenía otras obligaciones. Un sacerdote que lo acompañara permanentemente, que le diera misa todos los días, que después de la misa tuviera media hora de conferencia, de charla espiritual para levantar los ánimos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es San Martín, ¿no? Bueno, y de acuerdo a estas tradiciones patrias, entonces aquí también fue necesario, y hay que reconocer, y yo lo digo humildemente porque fue un servicio, ya le digo, no es para yo mostrarme, es el servicio del sacerdote, ¿no? La importancia del sacerdote durante el combate, ¿no? Porque siempre el hombre en las situaciones límite siempre invoca a Dios. Nosotros, yo ya soy el último de los capellanes vivos. Los demás trabajan, yo estoy dando vueltas. El último en vida, ¿no? Todos han fallecido, así que si me cuesta un poquito, ya las piernas, ya esto, mis 82 años más de esto, me cuesta un poquitito, pero vengo con gusto porque creo que ustedes tienen el derecho de exigirme, porque una vez que desaparezca yo, no sé cuándo, pero ya no me queda mucho hilo en el carretel, eso es la realidad, hay que tener la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra, ¿no? Entonces, ya como testimonio, ya ven, así que
hizo lo suyo, y 300 o 400 metros alrededor del punto, porque pasaba un kilómetro y no se enteró, ¿no? Y el otro también, porque estaba en el otro barco tampoco, ¿no? El que estuvo en un subido tampoco. Entonces, cuando recordamos todo, vamos a tener la visión integral. Bueno, vamos a ver, Padre, Santo. Señor Jesús, ve delante de toda esta gente para guiarla, detrás de ellos para protegerlos, y junto de ellos acompañando sus vidas, sus proyectos, sus familias, y con la intercesión de María, nuestra Madre, cuyo manto de la protección descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y gracias